Bueno, buenas tardes. Esperamos un ratito mientras terminan todos de conectarse. ¿Estamos todos conectados? Más o menos. Connecting to audio. Unos segundos más. No tengo el micrófono apagado. No tengo prendido. No, está prendido. Está prendido. Ok. Buenas tardes. Bienvenidos al seminario de esta semana. Es un placer para mí presentarles hoy a la doctora Florencia Gianelli. Este es el segundo seminario internacional de este mes, esta vez desde Alemania. Florencia es Junior Group Scientist en el Ecological Novelty Group de la Universidad Freie, no sé muy bien cómo se dice, de Berlín, en Alemania. Estudió Ingeniería en Recursos Naturales Renovables en la Universidad Nacional de Cuyo, donde hizo una tesina de grado. Cuando se recibió, se fue para Europa y aplicó a a financiación para hacer un doctorado ahí, y obtuvo una beca de doctorado, la beca Arcoiris era de Erasmus, ¿no? Sí, Erasmus. Para realizar el doctorado en la Universidad Técnica de Múnich, en Alemania. Luego de doctorarse, volvió al hemisferio sur, pero en este caso a Sudáfrica, donde hizo un primer postdoc en el Center for Invasion Biology. ¿Este estaba asociado a alguna universidad? ¿O? Sí, la Stellenbosch University. Ok, gracias. Y luego de hacer ese primer postdoc, volvió a Alemania a la posición en la que se encuentra actualmente. Florencia además está involucrada en eventos de divulgación científica en Alemania, como el evento Soapbox, que si no lo conocen está bastante bueno. Y hoy nos va a contar sobre el desafío que imponen las especies invasoras en los esfuerzos de restauración ecológica. Y cuando quieras empezar, Florencia, muchas gracias por sumarte a los seminarios y adelante. Muchísimas gracias, Gaby, por invitarme y gracias a todos por estar acá. No saben la emoción que tengo. Ahí se ve bien, ¿no? En pantalla completa. Se ve perfecto. Ok, listo. Sí, es la primera vez que presento mi trabajo también en español, así que perdonen si cometo errores o si digo cosas mal. Y también, bueno, las slides están en inglés, pero bueno, cualquier duda en la terminología o lo que sea, porque sé que muchos no son ecólogas de plantas, me escriben y paramos un poquito y hablamos de eso, no hay problema. Bueno, sí, como había dicho Gaby, trabajo mucho principalmente con especies invasoras, pero me interesó un poco el tema de la restauración como forma de manejo de las plantas invasoras en diferentes momentos. Y bueno, como planta, como buena invasora también, a ver si funciona esto, tengo que presentar primero mi rango de distribución nativo. Como Gaby dijo, vengo de Mendoza. Estudié en Ingeniería en Recursos Naturales Renovables en la Universidad Nacional de Cuyo. En el 2011 egresé. Ahí, la verdad, la facultad, tengo hermosos recuerdos. Todavía tengo algunos contactos con mis compañeros, con mis colegas ahora. Y bueno, y mis profesores. Pero la verdad, hermosos tiempos. De ahí empecé mi invasión hacia otros lugares. El primer lugar que estuve fue en la Universidad Técnica de Múnich, donde hice mi doctorado. Y como buena especie invasora, también estuve muestreando los recursos que habían ahí disponibles, como la cerveza en Alemania, y también tratando de mimetizarme con los locales, como pueden ver en la foto allá abajo. Se van a dar cuenta ahí en la foto quiénes son las latinas de la foto también. Bueno, y de ahí cuando terminé, como dijo Gaby, fui a Sudáfrica, también muestreando un poco los recursos locales vitivinícolas, y finalmente ahora ya en Alemania de vuelta, dispersándonos un poco, tenemos un bebé de 1 año, que ha sido realmente hermoso, pero también un desafío nuevo como investigadora. Y bueno, para empezar, quería definir lo que son las especies invasoras.
Así como a grandes rasgos son plantas, animales, otros organismos que son introducidos a una cierta área de donde no son nativos por humanos porque tienen algún uso. Pero el tema es que estas especies no necesitan de los humanos para después poder dispersarse y generalmente generan impactos negativos, por ejemplo, compitiendo contra las nativas y en muchos casos llevando a la pérdida de biodiversidad. Como les contaba, yo estaba trabajando o he estado trabajando con las invasiones también en el contexto de la restauración. Así que para dar un poco de background en eso, acá en este gráfico pueden ver los diferentes ecosistemas acorde a la estructura en los ejes X y a la función en el eje Y. Así que si imaginamos que tenemos un ecosistema original que fue degradado, por ejemplo, por una invasión, y eso llevó a una simplificación de la complejidad del sistema por pérdida de biodiversidad, por ejemplo, y también llevó a la pérdida de ciertas funciones ecosistémicas. Entonces, a través de la restauración lo que se busca generalmente es tratar de volver a ese ecosistema original o por lo menos a una referencia que nos ponemos como objetivo. Eso depende mucho del objetivo y de los recursos, por supuesto, de cuánta plata tenemos. Pero lo que suele pasar es que se trata de eliminar el disturbio, o sea, la especie invasora, por ejemplo, y tratar de que ese sistema vuelva solo se recupere a ese estado original. Pero esto no siempre sucede así y puede pasar que sin ningún tipo de intervención extra más que sacar el disturbio, esto pase a un estado alternativo, del cual en muchos casos es muy difícil que vuelva a ese sistema deseado. Por eso muchas veces hay que poner un poquito más de recursos o esfuerzo en hacer lo que sería una restauración activa, que sería, por ejemplo, agregar semillas de las especies que queremos introducir de vuelta en el sistema o tratar de recuperar ciertas características del suelo que han sido modificadas, etc. En mi trabajo yo, durante mi doctorado, trabajé más en el tema de restauración activa y durante el postdoc en Sudáfrica más dentro de lo que sería la restauración pasiva. Y bueno, eso, como les decía, dentro de la restauración activa trabajé mucho en lo que tenía que ver con diseñar comunidades para, por ejemplo, en situaciones donde por ejemplo, en Alemania lo que sucede muchas veces es que cuando tienen que hacer una obra muy grande, donde, por ejemplo, tienen que construir arriba de zonas que antes no eran urbanizadas, tienen que compensar por eso. Y eso lo hacen generalmente restaurando un lugar que a lo mejor esté degradado o algo así, pero en muchos casos limpian todo y ponen semillas para una nueva comunidad. Pero lo que suele pasar en algunos de esos lugares es que se llena de malezas o especies invasoras. Entonces mi idea era como, bueno, ¿cómo podemos quizás diseñar esas comunidades basándonos en caracteres funcionales para evitar que esas especies invasoras se establezcan ahí? Y la otra parte de restauración pasiva es la que les voy a contar un poquito más tarde. Acá en esta figura siempre lo azul sería la invasora y lo negro sería la nativa. Entonces, como primera parte, les cuento uno de mis experimentos durante el doctorado. Hice, como se pueden imaginar, bastantes, pero resume bastante varios aspectos que traté. Y estaba acá interesada en esto, en la resistencia biótica, que ahora voy a explicar, a las especies invasoras, y la idea era tratar de diseñar comunidades de pastizales para eso. Bueno, la resistencia biótica es, como definición, es la habilidad de una comunidad nativa de resistir la invasión de una especie, en este caso no nativa. Y esto lo puede hacer a través de reducir las oportunidades para la especie que está llegando al sistema, por ejemplo, reducir los nichos disponibles para esa especie. Y en ecología de invasiones hay muchísimas hipótesis que tratan de
primero han sido como con la idea de explicar lo que se ve, pero que yo pensaba podían ser usadas para diseñar las comunidades. En este caso les voy a contar un experimento donde utilicé 2 de esas hipótesis, pero hay otra que tiene que ver también con cuanto más diversas son las comunidades, se espera que van a ser menos invadidas. Pero bueno, eso ya fue otra historia. Bueno, la primera hipótesis, que fue un poco el eje de mi doctorado, es la Limiting Similarity Hypothesis. Y esta hipótesis lo que dice es que, si ven acá, por ejemplo, esta sería una comunidad de, digamos, especies de pastizal. Si las características funcionales de las especies en la comunidad nativa son muy similares a las de una especie invasora potencial, entonces se espera de que esa invasora no va a poder establecerse exitosamente en el sistema, porque al tener características funcionales muy similares, las especies nativas estarían reduciendo las posibilidades de la invasora, o sea, reduciendo las posibilidades de utilizar recursos, porque asumimos que los caracteres funcionales representan cómo las plantas usan esos recursos. Y bueno, hoy en día hay muchísima información sobre caracteres funcionales, muchísimos databases, pero también se sabe de que es muy difícil realmente representar el uso de recursos por las plantas con los caracteres que podemos de hecho medir. Entonces, otra hipótesis, que es más vieja de hecho, es la Darwinization Hypothesis, que fue propuesta por Darwin, y él, esto a través de las observaciones que hizo, él propone que si una especie está muy cercanamente relacionada a las especies, una especie invasora, ¿no? A las especies nativas del lugar, entonces no va a establecerse exitosamente por la misma razón, porque comparten caracteres funcionales similares y porque entonces usan los mismos recursos. Entonces, si esos recursos ya están ocupados por las nativas, la invasora no puede establecerse ahí exitosamente. Y esto siempre y cuando estamos asumiendo de que los caracteres funcionales están de alguna manera fijados en la filogenia, o sea que, por ejemplo, estas 2 especies muy similares comparten esos caracteres funcionales. Pero esto también no siempre es el caso. Y bueno, entonces para este experimento que les quería presentar hoy, lo que quería tratar de hacer era ver si podía predecir la resistencia biótica de una comunidad establecida de cero, tratando de maximizar esa similaridad entre las nativas y la invasora. Y para eso usé 2 especies invasoras de Europa. Son de hecho nativas de Estados Unidos, pero fueron introducidas por diferentes razones a Europa. Solidago es una planta muy bonita que se encuentra todavía en los jardines por acá. Y Ambrosia fue más bien introducida accidentalmente, pero es una especie bastante problemática porque el polen trae muchos problemas de alergias y realmente puede crecer bastante grande. Se comparte como una maleza también. Así que puede producir muchísimo polen también, si la dejamos. Y las especies nativas que utilicé eran especies de pastizales que ocurrían en la zona de Múnich, donde estuve haciendo mi doctorado. Y para este experimento utilicé la información de caracteres funcionales que se pueden encontrar en estas 2 databases que cito acá, pero bueno, también hay muchas más ahora. Estas son más para Alemania. Y bueno, y con esa información, con la información de los caracteres funcionales, lo que hice fue tratar de hacer comunidades similares a través de, primero, clasificarlas acorde a estos caracteres funcionales en grupos funcionales. Y eso lo hice con cluster análisis y como incluí no solamente a las nativas, sino también a las invasoras que se ven en el cuadradito ese azul. Y entonces creé comunidades donde solamente hubieran especies de ese grupo funcional. O sea, para donde estaba la invasora, hice 2 comunidades, diseñé 2 comunidades donde solamente habían
especies de este grupo, y para la 3 lo mismo, pero solamente una porque eran menos, y para la 1 lo mismo. Y mi hipótesis era que las especies invasoras probablemente iban a tener menos éxito en las comunidades del grupo funcional 2, porque esas eran las donde eran más similares a la invasora. Con esto lo hice en un experimento de invernadero, y ahí tuve controles de donde había monocultivos de las especies invasoras para poder comparar cómo era el efecto de supresión de cada una de las comunidades sobre la especie. O sea, si con la especie creciendo sola puedo darme cuenta cómo estaría creciendo si no estuviera compitiendo con nativos. Y para poder ver la parte de Darwin Naturalization Hypothesis, hice la filogenia de todas las especies que utilicé y calculé las distancias filogenéticas. Y bueno, ya yendo así como directo a los resultados, por ahí no se ve demasiado bien el gráfico porque las letras son un poco chiquitas, pero en este lado están los resultados de caracteres funcionales, y en este lado los resultados para las distancias filogenéticas. Y arriba es Ambrosia y abajo es Solidago. Acá lo que muestro es los resultados para la biomasa, lo que sería above ground biomass. Y abajo están el control, donde estaban solamente creciendo solas. La primera es la comunidad de grupo funcional 1, 2, 2A, 2B y la 3. O sea que yo esperaba que fuera mejor, que fuera peor para la invasora en la del grupo funcional 2, pero no encontré eso. Encontré que de hecho esta comunidad, que no era la más similar, era la que era mejor compitiendo en contra de la invasora. Pero lo que sí encontré cuando calculé las distancias filogenéticas, y acá en negro lo que se ve es una medida, es un promedio ponderado de esa distancia filogenética de la invasora a la comunidad, ponderado por la biomasa de cada una de las especies nativas, o sea, la que realmente crecieron ahí. Y en gris lo que se ve es la distancia a la especie nativa más abundante, o sea, entre la invasora y la nativa más abundante. Y lo mismo también biomasa, pero acá abajo es distancia filogenética. Y ahí lo que encontré es que cuando la distancia filogenética es muy chiquita, cuando son muy similares, de hecho, es verdad que la especie invasora no crece tan bien. Así que eso, no encontré apoyo para la limiting similarity, pero sí encontré más para Darwin Naturalization Hypothesis. Entonces, bueno, como resumiendo un poco qué pasó acá. Bueno, por lo menos mi clasificación de grupos funcionales no fue un buen predictor para supresión de la invasora, lo que me llevó a pensar muchas cosas, como quizás no había seleccionado los mejores caracteres funcionales, porque después de todo uno no tiene todas las cosas que quisiera tener, no tenía muchos caracteres funcionales que estuvieran relacionados con raíces, eso no era ideal. Y el otro problema también es que en las databases lo que encontramos son mayoritariamente estos caracteres medidos para plantas maduras. Y yo estaba usándolos para experimentos que eran los primeros 3 meses de cuando crecían las plantas, así que no estaban ni siquiera cerca de florecer algunas. Así que por ahí la información que yo estaba usando para crear estas comunidades no era la que describía mejor esta situación o esta situación tan temprana, con excepción del tamaño de semillas, que es de hecho un bastante buen indicador temprano de competitividad también. La otra cosa que encontré es que había algunas especies que de hecho son muy buenas competidoras y dominaban las comunidades. Acá quizás se ve muy chiquitito, pero esta es la invasora acá, Solidago, y acá del otro lado es la comunidad del grupo funcional 1, creciendo con Solidago, y ahí lo que ven creciendo ahí es Agilea millefolium. Y esa especie aparentemente ya ha sido citada antes como una muy buena competidora con, por ejemplo, en Estados Unidos, con una invasora que se llama Olcus lanatus, donde parece que no puede crecer muchas otras cosas, esta especie crece. Así que ya ha sido reportada como que es buena competidora. Y bueno, y lo que encontré es que la distancia filogenética era un mejor predictor para diseñar estas comunidades, por ejemplo.
Así que eso daba más support a Darwin Naturalization Hypothesis. Y lo que, bueno, una cosa que también tengo que mencionar es que me olvidé que Achillea millefolium y las dos invasoras son asteráceas, así que están realmente cercanamente relacionadas. Y bueno, entonces, de lo que puedo decir de mi doctorado, como de lo que aprendí para que pueda servir para restauración activa, es que, bueno, es importante cuando seleccionamos los caracteres funcionales, no solamente como meter todo lo que, lo que encontramos, sino realmente pensar qué es lo que sirve más incluir en ese stage de las plantas. Lo otro es, bueno, si realmente tenemos los traits que necesitamos, los caracteres funcionales que necesitamos para las plantas. Y bueno, eso en realidad es un problema general porque también es una cuestión de qué se puede medir y económicamente también de cuánto cuesta muchos de los análisis que hay que hacer. Pero que la distancia filogenética de hecho es bastante buen proxy cuando los traits pueden ser difíciles de medir, o por ejemplo cuando no tenemos información para una cierta planta. Eso es muy común. Por ejemplo, en Europa hay muchísima información de caracteres funcionales, de comunidades, de un montón de cosas, pero eso no pasa en muchos otros lugares donde es difícil acceder a las comunidades vegetales o simplemente no hay recursos. Así que distancia filogenética puede ser una buena herramienta. Y bueno, y lo que encontré también es que si tenemos un par de especies que son muy buenas competidoras, eso parece también ser muy bueno para la resistencia biótica de esas comunidades. Uy, quería hacerlo un poco más rápido, pero se me está haciendo largo. Bueno, y en términos de restauración pasiva, los llevo ahora a Sudáfrica a lidiar con las invasiones de acacia en la región florística del Cabo, lo que es el tipo de vegetación que se llama fynbos, que es más o menos esto, es un flash. No tengo palabras para describir los lugares que uno puede encontrar. Hay unas plantas espectaculares y sí, bueno. Y además hacen asados, así que tenés plantas, asados, ¿qué más se puede pedir para un lugar para trabajar? Es un hotspot de diversidad. Hay un 70% de especies más o menos que son endémicas de este lugar, así que imagínense que tiene un valor de conservación bastante importante. Lo que sí es un sistema donde los recursos, o sea, cantidad de fósforo y de nitrógeno son muy bajos, así que la disponibilidad de estos recursos es lo que estructura un poco la vegetación en estos lugares. Y lo que se ha encontrado es que la vegetación y las especies, las comunidades de bacterias del suelo están muy relacionadas. Lo que les traigo la mala noticia es que lugares como estos se pueden convertir muy rápidamente en algo como esto. Esto que ven acá es Acacia saligna, es la especie con la que yo he trabajado ahí. En general, si uno lo ve de lejos, se ve muy bonita, tiene unas flores amarillas bastante bonitas, pero es bastante feo de trabajar en ese lugar. Fue introducida a Sudáfrica por diferentes razones, pero una de las razones principales era para fijar dunas. Por la degradación, trataron de introducir especies como estas para que fuera más rápido de tratar de evitar que se siguiera degradando, pero bueno, trae problemas. Pero también tiene otros usos como los taninos y también la gente local lo usa para la leña. No es exactamente la que usan para los asados, es otra especie, pero de hecho la especie preferida para asados, para leña de asados, es una acacia invasora. Así que, genial. Pero bueno, el problema con las acacias es que son legumbres y como tales fijan nitrógeno atmosférico con la ayuda de microorganismos que se llaman rizobios, que están en nódulos en las raíces. Eso les permite estar poder crecer bien en lugares con tan pocos recursos como este, por ejemplo, pero también en su rango nativo.
El problema es que ese nitrógeno después va, por ejemplo, a las hojas y es depositado de vuelta en el suelo, cambiando entonces la cantidad de nitrógeno que hay de muy bajo a más alto. Y esto, de hecho, beneficia a la acacia, pero perjudica a las especies nativas, porque esas especies no están adaptadas a altos niveles de, por ejemplo, nitrógeno. Y en un estudio que hicimos en mi grupo, o sea, con mi grupo, encontramos, en este caso, lo que muestro acá es las comunidades de rhizobios del suelo. Lo que ven entonces en azul son suelos no invadidos, en rojo son suelos invadidos, y estas son las comunidades de rhizobios del suelo. Así muy rápidamente lo que encontramos ahí, lo que quería mostrar era que encontramos que las comunidades de suelos invadidos tienden a ser muy similares entre sí, mientras que las de suelos no invadidos son un poco más diferentes, están más extendidas en el espacio, son más diferentes entre sí y entre los sitios. Y también lo que encontramos, esto después hicimos un experimento donde hicimos crecer a las acacias en suelos invadidos y no invadidos, y le agregamos esos rhizobios o no. Así que eso es lo que ven en positivo acá es con rhizobio y en negativo es sin rhizobio, y el crecimiento de diferentes acacias, y lo que encontramos es que en realidad los cambios en el suelo parecen ser más importantes que agregarle los rhizobios. O sea que los cambios que hacen realmente les favorecen mucho a las acacias. Pero la pregunta que tenía yo era, bueno, ¿pero qué pasa con las especies nativas? Una vez que sacamos a las acacias, ¿esos cambios en el suelo siguen estando ahí y cómo afecta a la recuperación del sistema? Esto todavía es trabajo work in progress. Todavía no he terminado los análisis, pero les muestro un poquito lo que hemos encontrado hasta ahora. Entonces, para estudiar este sistema, lo que hice fue buscar lugares donde hubieran muy cerca lugares invadidos con acacia, en este caso fue Saligna, lugares donde fue limpiada la acacia, o sea que la cortaron y sacaron toda la acacia que encontraron, y lugares de referencia no invadidos al momento. Pero como ven acá, los cleared, son lugares donde todavía hay un poco de rebrote, así que los están constantemente manejando para sacar las acacias que están rebrotando. Y encontré, bueno, 3 sitios que tenían esas características. Y de ahí, bueno, hicimos relevamientos de vegetación, tomamos muestras del suelo para ver las características del suelo, cómo habían cambiado o no, y también las comunidades de bacterias. Y bueno, en cuanto a las características del suelo, en general no habían diferencias significativas si consideramos como que los sitios son comparables. Pero lo que sí pueden ver es que hay una tendencia de que, por ejemplo, los niveles de fósforo son mucho más bajos en las no invadidas, y hay muchísima variabilidad en las invadidas y en las que están en las restauradas, que son en verde, perdón. Bueno, perdón. En rojo son las invadidas, en verde están cleared, y en azul es la no invadida. Y lo mismo, más o menos se ve la misma tendencia con nitrato. Con amonio es todo un poco más confuso, no hay demasiadas tendencias ahí, y el pH sí en las no invadidas tiende a ser más bajo. Ahora, en cuanto a los cambios de las bacterias del suelo, lo que encontramos es que sí, parece ser, los sitios parecen ser bastante como que particulares, o sea, diferentes. Por ejemplo, en este sitio que se llamaba Blauberg, realmente hay una gran separación en las comunidades de bacterias. O sea, las azules, que son las no invadidas, están bastante separadas de las rojas, que son las invadidas, y las cleared están también lejos de esos. Pero sí hay algunos sitios donde esas diferencias no son tan grandes como en los otros 2 sitios, aunque hay algunas de las parcelitas que están un poco más afuera, pero tienden a haber más superposición. La otra cosa que encontré, estas son las unidades taxonómicas de bacterias, serían como las especies, pero para bacterias. Encontré de que de hecho había menos riqueza en las referencias,
que en las invadidas y en las cleared. Que eso fue una sorpresa porque en general se habla siempre de que hay mucha más diversidad en los sitios no invadidos. Y que, bueno, entre las cleared y las invadidas hay más similaridad, o sea, comparten más de estas unidades taxonómicas de bacterias. Y en cuanto a las plantas, lo que encontré también es que, como mostraba para las bacterias, hay algunas que también están bastante separadas. Esta que está acá, este sitio, está la comunidad, esto es Pela, uno de los sitios. Esta es la de no invadida, la invadida está más por acá y la referencia está acá, pero también cambian, son bastante diferentes entre los sitios, con la excepción de estos dos sitios, Hassendal y Blauberg, donde los restaurados tienden a ser un poquito más similares, están ahí más juntos en el gráfico. Y en cuanto a las plantas, sí, encontramos lo que esperábamos, que había más diversidad o más riqueza de plantas en el sitio no invadido, y que por suerte compartía más similar o más especies con las zonas cleared que con las invadidas. Esto era más o menos lo que queríamos, o lo que esperábamos. Y solamente mostrando como rápidamente un índice de diversidad de Shannon, encontré, bueno, más o menos lo que ya había dicho, que había menos diversidad de bacterias, el primer gráfico sería bacterias, en el no invadido, pero en cuanto a plantas, hay más diversidad de plantas en las cleared y en las no invadidas. Y esa similaridad que encontramos entre dos sitios cleared indica un poco de que hay probablemente similaridad, porque hay muchas malezas que que aparecen en el sistema o en el área cuando sacas la invasora, o sea, las que se llaman invasiones secundarias. Muchas veces esas después no persisten con el tiempo, a través de la sucesión, como van siendo reemplazadas, pero a veces sí, y son un problema, a veces sí quedan. Así que bueno, un poco tratando los resultados preliminares de cómo afectan estos cambios a la restauración pasiva, lo que encontré es que la cantidad de nitrato sí parece tener un efecto en la diversidad de plantas, o sea que mientras más nitrato hay una reducción. No parece haber mucha relación entre la diversidad de bacterias y la de plantas. Encontré una muy leve relación en los sitios cleared, que son los que están en verde, pero realmente no demasiado importante. Pero lo que sí es bastante importante es que realmente cuando hay menos acacia hay más diversidad de plantas. Así que sacarlas del sistema realmente ayuda a que se recupere. Así que, bueno, resumiendo un poco, no encontramos muchas diferencias en términos de nutrientes, pero sí, como decía, nitrato parece tener un efecto negativo en la diversidad. Y fue súper interesante ver de que, aunque yo esperaba de que iba a haber más diversidad de bacterias, en realidad no, los sitios de referencia tienen menos diversidad. Y lo que me lleva a pensar de que probablemente hablar tanto de diversidad, quizás en términos de estos sitios, con las bacterias, quizás no sea lo más importante, sino tratar de entender qué bacterias son importantes tener en el sistema para que se pueda recuperar. Y no simplemente hablar de diversidad. Por ahora esto es más bien una caja negra y no se sabe muy bien qué está pasando. Y bueno, lo que decía, que limpiar acacias sí parece tener un efecto. Y bueno, eso es un poquito de mi trabajo. Quería agradecer a todas estas instituciones que me han dado plata y a toda la gente que me ha ayudado, guiado, supervisado, porque sin ellos, bueno, sería imposible trabajar. Y si me quieren contactar, me pueden contactar en Twitter y pueden entrar a mi página personal si les interesa saber algo más de mi trabajo. Muchas gracias, Florencia. Hay un par de preguntas en el chat. Para vos, que podemos, Patricia, ¿quisieras hacer la pregunta vos o querés que la...? Ok, hola. Muchas Hola. Gracias. Muy buena la presentación, muy clara. Gracias. Yo
estoy comenzando a trabajar en este tema. Yo vengo más de la biotecnología y estoy ayudando, colaborando con un grupo que estamos haciendo restauración de exbasurales de la provincia de Buenos Aires. Genial. Entonces, no vengo tanto del lado de ecología, sino de biotecnología. Y acá te quería hacer la pregunta de cómo combaten las acacias negras, porque acá lo que hacen es, cortan el árbol a 1 metro del suelo, le hacen agujeros al tronco, le meten tordón, un herbicida, para que no rebrote. Y no sé, o sea, me pareció una barbaridad, entonces quería saber cómo están haciendo allá porque eso es como que el árbol muere de pie, eso no sé, a mí me resulta muy chocante. Sí, herbicidas usan. No hacen exactamente eso, realmente sacan parte con topadora, pero sí usan herbicidas después para el rebrote. O sea, depende mucho de la situación, o sea, del lugar y todo eso. Muchas veces, si no hay tanto rebrote, van y sacan como a mano. Pero cuando hay mucho rebrote, sí, usan herbicida, pero son más bien para los más chiquitos, pero creo que a los tocones, cuando queda a veces el tocón, sí también le Sí. ponen herbicida para que no rebrote, pero no estoy 100% al tanto de todas las técnicas que usan ahí. Lo que tiene Sudáfrica también es que hay mucha mano de obra y el programa que hace esta restauración se llama Working for Water. Lo que hace, entrena a la gente para que vaya a hacer estas limpiezas, entonces le dan como un sueldo, el entrenamiento, como una forma de dar trabajo a través de la restauración. Pero eso también depende de cuánta gente tienen disponible en el lugar, de cuánto a mano hacen y cuánto, si no, herbicida ponen. Así que Claro. sí, lo del herbicida no es ideal realmente. No, pero... no es ideal, pero bueno, también pasar la máquina tampoco me parece tampoco muy ideal, porque es un disturbio enorme también. Sí, sí, lo sorprendente es que yo no lo dije, los sitios de referencia que he tenido yo en realidad han sido invadidos en algún momento, mucho tiempo antes, pero se han llegado a recuperar después de todos estos disturbios, así que es bastante increíble. Sí, nosotros hemos visto basurales y se recuperan en 2 meses con una intervención. 2 meses Sí. y pasas de 4% de cobertura del suelo a 97% de cobertura del suelo. La verdad Wow. que es como que asombra la capacidad de recuperación, ¿no? A veces. Sí. Ay, me reinteresa, te voy a buscar para después. No, después te escribo. Dale, Dale. dale. Te paso porque estamos trabajando con Acumar y Acumar sacó un libro de la intervención. Entonces te lo voy a hacer llegar. Sí, sí, Eh, sí, buenísimo. Lo que no llegué, o sea, tu página florenciayanelli.com. Sí, Y ahí doble N, supongo que doble N. sí, y está ahí Igual, tu dirección. Ok, gracias. Sí. Patricia, nosotras subimos la info La de presentación, contacto de sí, ella después, la presentación en claro, video y la info de contacto de ella después en la página, en la de la red. genial, gracias. De nada. Gracias, Patricia. Hay acá en el chat una pregunta de Mariana Rutiski que quisiera saber cómo se mide la diversidad de bacterias. Yo también no tengo idea. Ah, bueno, sí, yo no lo dije. Yo usé eso, o sea, Next Generation Sequencing. Yo no lo hice yo. Yo aíslo el ADN y lo mando al laboratorio para que Recuentear, sí. ellos lo secuencian, sí. O sea, como que hay una determinada parte del ARN, si no me equivoco, que es lo que secuencian para identificar las diferentes... Sí, marcadores bueno, deben tener de cada. sí, Okay. ¿Cuántas operation. cuántas especies podés llegar a identificar así? Son un montón. Muchas. Bueno, porque aparte después también hay que limpiar todos los datos. Bueno, yo tengo que aclarar que yo soy ecóloga de plantas, así que toda la parte de bacterias es algo en la que me estoy sumergiendo ahora, así que si digo alguna barbaridad, la gente que sabe más de eso me puede corregir. Sí, bueno, pero por ejemplo, acá están por más del
haciendo como un cálculo muy rápido, 10.000 unidades taxonómicas, así que son como si fueran 10.000 especies. En el, por ejemplo. Ok, es un número alto. Sí. Sí. Acá Mariana pone también que no es desde el punto de vista funcional que las caracterizan entonces, solo presencia. Sí, 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 eso es como la gran black box, digamos, porque decís como al final hay muchos estudios hoy en día que hacemos eso, como decimos, bueno, están estas bacterias, o hay esta diversidad de bacterias, pero ¿qué significa eso? Esa parte todavía no se sabe. Con el tema de los rizobios es mucho más fácil porque entonces vos tenés el nódulo y sabés que esa está interaccionando con esa y podés después, ojalá si lo podés aislar, podés hacer experimentos para ver, ok, cómo afecta, cómo fija nitrógeno, o no sé. Pero con las del suelo todavía es algo que se está desarrollando. Sí. Marian, yo creo que, a ver, vos lo que querías saber es cantidad de cada una de las unidades. Perdón. Hola. Buenas tardes. Buenas. No, Hola. en realidad lo que yo quería saber era, lo que digo es, como ella no lo explicó, cuando hablaba de las bacterias que estaban en equilibrio o eran muchas menos en un ecosistema no disturbado, lo que yo quería saber era cuando ya había cambiado y habían decidido medir, en el caso de la eliminación de las acacias, o mientras las acacias estaban presentes, ese salto, esa cantidad, ese aumento enorme de cantidad de bacterias, y quería saber en términos de qué los habían medido, o sea, cuando hablan de diversidad, en qué se mide la diversidad, porque justamente como la caja del suelo es una caja bastante oscura todavía, uno de los abordajes es tratar de medir familias bacterianas que tienen que ver con cuestiones que están relacionadas con la función que tienen, mucho más que con Sí. la secuencia de su genoma, que es una medida muy indirecta respecto de la función que cumplen ecológicamente hablando. Entonces, quería saber si es que había habido algún tipo de medición particular que habían hecho en especial, pero ya estoy entendiendo que no, y no importa, digo, era simplemente saber. No, pero es un excelente punto, es 100% cierto. O sea, yo esperaba más bien encontrar una relación como diversidad de plantas, diversidad de bacterias, y entonces ir por ese lado, pero cuando no lo encontré, sí, es como, ¡wow! Sorpresa. Pero sí, entonces realmente lo que vos decís es muy importante. Y eso sería el paso siguiente, de tratar de entender eso. Sí, muy buen punto. Gracias. Laura Yajian tiene una pregunta. Lau, ¿querés preguntar vos? Sí, gracias, Gaby. Hola, Florencia, gracias por tu presentación. Hola. Me gustó mucho. Yo trabajo en el IFEBA, que es un Instituto de Fisiología Vegetal y Ecología en la Facultad de Agronomía de la Universidad de Buenos Aires. Y tengo un comentario y una pregunta. El comentario es contarte que nosotros hicimos trabajos en el pastizal de la región pampeana comparando lugares que están fuertemente invadidos por especies de plantas exóticas, comparándolos con lo que serían los relictos de pastizal que todavía hay, y encontramos cosas muy parecidas a las que vos nos mostraste, que es distinto el efecto de la invasión sobre la comunidad de plantas que sobre la comunidad bacteriana. La comunidad de plantas efectivamente nos pasa lo mismo, que disminuye la diversidad cuando está invadida, pero la comunidad bacteriana es justo al revés, aumenta la diversidad con la invasión, como que era un poco antiintuitivo a lo que esperábamos, y asociamos esos resultados a que cambia mucho la calidad. Supongo que algo parecido te va a pasar a vos, como que la relación carbono-nitrógeno de, por ejemplo, la materia orgánica del suelo o de los restos vegetales, son muy distintos con la invasión. En nuestro caso pasa que la relación carbono-nitrógeno disminuye, o sea, las aportan brosa de, digamos, mayor calidad desde el punto de vista de lo que los microorganismos utilizan como fuente de energía, y entonces pensamos que eso es podría ser, digamos, una de las razones por las cuales sostienen comunidades bacterianas más diversas. Y también pasa algo parecido respecto de la homogeneización, como que son
esto que vos mostrabas en tus multivariados, nos pasa algo muy parecido, que es los sitios invadidos, que teníamos varios, son más diversos, pero en cuanto a composición son más parecidos entre sí que las comunidades bacterianas de los pastizales no invadidos. Después te comparto el trabajo si querés para que lo Sí, porfa. Sí, porque me justo lo reinteresa. acabamos de publicar este año. Y la pregunta asociada tiene que ver con esto que vos contaste un poquito entiendo yo, una especie de experimento de feedback que quizás tenés pensado hacer, porque vos estás sospechando que los cambios en la comunidad bacteriana del suelo puede impedir esta restauración espontánea de la vegetación, que es lo que en definitiva se quiere restaurar, ¿no? No es que estamos preocupados en restaurar la comunidad bacteriana, sino en restaurar las plantas. Entonces me dio la sensación que vos tenías atrás una punta de un hilo que quizás no pudiste por una cuestión de tiempo, quizás todavía no lo hiciste, desarrollar, que es esto de ver si efectivamente estos cambios que vos nos contaste en la comunidad de microorganismos del suelo puede estar asociado con una dificultad a la restauración. En cierta medida se ve que hay restauración, pero que no es exactamente lo mismo. Bueno, nada, si eso puede contribuir a los cambios en el mayor aporte de nutrientes que nos mostraste, ¿no? Que hay con la invasión. Sí, como vos decís, la idea era un experimento, pero con esto de los postdocs de 2 años, ya que hasta que fuiste al campo a analizar los datos, sí, es como... Está en mi to-do list porque tengo la idea de tratar de escribir un proyecto para volver a Sudáfrica, pero sí, es que no puedes tener una idea como completa si no tenés un experimento para ver, ok, bueno, sí, estos cambios, cómo le afectan. Y también, bueno, el problema todavía puede ser de que no necesariamente, o sea, tengo que ir a mostrar de vuelta, porque no necesariamente puedo encontrar las mismas cosas, porque ese año donde fui a muestrear fue el que, no sé si ustedes se acuerdan, pero que hubo una sequía muy grande en Sudáfrica, que estuvimos a punto de quedarnos sin agua. Así que eso también probablemente afecta a lo que encontré en las bacterias. Así que, bueno, sí, la idea que quisiera hacer es ir a muestrear un año más para también tener una idea de un año bueno y ojalá poder hacer un experimento. Pero sí, es re importante. Gracias. No, gracias a vos. Pasame el paper, porfis. Sí, sí. ¿Hay alguien más que tenga alguna pregunta? ¿No? Yo quizás tengo una, pero porque trabajo con semillas, entonces me interesa saber cómo llegan las diferencias que hay en comunidades invadidas y no invadidas con respecto a la productividad en cantidad de semillas. ¿Llegan a generar una nueva generación? Sí. ¿Sí? Sí, lo que tiene la acacia es que produce muchísimas semillas. Y las semillas apenas hay como un disturbio que puede ser como esto, que limpian las acacias, pero también puede ser fuego, que no lo mencioné, pero la comunidad de Fimbos es una comunidad también regulada por fuegos. Rebrota, así, brota todo, o sea, no rebrota, brota todas las semillas que están en el suelo. Así que eso, el manejo también del Soil Seed Bank lleva tiempo, sí. Y las semillas también son importantes porque aparentemente puede ser de que alguna de las bacterias, por ejemplo los rizobios, vengan también con las semillas. Porque lo que se sospecha ahora que con los rizobios, por ejemplo, que han sido cointroducidos. Y podría ser con las semillas. Ah, o sea que se complica aún más el panorama. Yo no trabajo mucho con rizobios, pero en mi laboratorio trabajaba muchísimo, entonces como que me interesa y alguna estudiante que estaba haciendo un trabajo ahí, sí, sus análisis encontró de que los rizobios que más usan son de hecho de Australia, así que yo nunca dije que casi era australiana, perdón. Claro, de ahí vienen entonces. Sí. Y las nativas, o sea, en algún momento termina como depletándose el banco de semillas del suelo de nativas.
Sí, algunas sí. Uno de los lugares donde, bueno, de los que trabajé, lo que hacían para poder ver cuáles eran los lugares que tenían más potencial de restauración pasiva era ir y ver, hacer relevamientos de vegetación para ver qué nativas se encontraban ahí, aunque fuera creciendo muy poquito, porque entonces asumían, bueno, todavía están en el banco de semillas, entonces si restauran esa zona no tienen que agregarle más. Claro. Y de hecho parece ser bastante buen predictor también eso. Pero bueno, también hay un grupo que está haciendo ensayos de agregar semillas, pero también de muchas no se sabe cómo reproducirlas muy bien, así que eso Sí. ese es el challenge extra. Sí. O germinarlas, mejor dicho. No ¿Cómo reproducirlas, germinarlas? Sí. Sí. Y en estos ambientes que tienen como ciclos de fuegos, de incendios, y es probable que las semillas necesiten pasar por Sí, eso. sí, eso lo que sí tienen, por ejemplo, se consigue como hay no sé si la palabra correcta sería como primers, pero hay como unas cosas de humo o algo así que podés ponerlas, hacerles el tratamiento. Sí. Es que a mí me impresionó así. Yo hice un experimento con una de las proteas y sí, tuve que hacer eso para que germinara. Después germina súper bien, pero sí, le simulás ese efecto del fuego. Si no, no germinan. Es Las impresionante. proteas, qué lindas. Sí, son muy lindas. Son muy lindas. Bueno, ¿alguien más tiene alguna pregunta para Florencia? Si no tienen más preguntas, le damos las gracias a Florencia. Muchísimas gracias por llevarnos a otros continentes. Nunca habíamos tenido a alguien que nos mostrara trabajo hecho en África. Así que es buenísimo. Y además fuimos... Gracias por escucharme. Genial. La semana que viene tenemos a la doctora Rocío Toñaca. Ya dejamos de pasear por Europa y ahora volvemos a Argentina, a Buenos Aires. Nos va a estar hablando sobre su trabajo en semillas, esta vez con la especie modelo Arabidopsis. No por eso deja de ser interesante también. Y muchas gracias, Florencia, de vuelta. Y nos vemos la semana que viene. Nos esperamos. Hasta luego. Gracias, Flor. Chao, gracias. Después, fíjate, le iba a decir que se fije los...